Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros 2. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo no tan transparente, pero muy importante decir que no es tóxico, de un tema que es muy lindo y que aparece muchísimo en muchísimas catas, en muchas preguntas de la gente, y es el tema de la turbidez del vino, cuando ese vino no es transparente, no es brillante. Y les voy a ir adelantando un poquito porque esto puede ser bueno, esto puede ser malo, esto puede ser normal, esto puede ser un defecto, y justamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Nicolás Reines. Y mi nombre es Karen Gampel y bueno, como está diciendo Nico, es un tema, el tema de la turbidez en los vinos, que puede confundir. La turbidez en el vino puede hacernos vinos maravillosos porque se busca hacer esta turbidez adrede a propósito, pero también existe esta opción por defecto y esa línea es muy delgada. Entonces queremos enseñarles un poquito cómo determinar y cómo detectar cuándo y cuándo, a pesar de que, como les decimos, no es un tema tan fácil, hay que hacerlo a través de experiencia, pero les vamos a dar como ciertos tips y bueno, yo creo que con esto podemos aprender un montón a cómo determinarla. Yo creo que lo primero que podemos nombrar, Nico, es un poquito qué es la turbidez, ¿no? Y cuando decimos que un vino está turbio, estamos diciendo que hay partículas en suspensión en el vino que impiden que el vino esté completamente brillante, transparente, y esas partículas pueden ser inocentes, naturales, buscadas, o pueden ser señal de que este vino es inestable y de cierta manera está alterado. Entonces, en términos simples, la turbidez puede venir de varias familias, ¿no? De varias fuentes. Yo las voy a nombrar y podemos ahorita irnos adentrando un poco e irlas desarrollando, pero la primera pueden ser partículas naturales del propio vino. La segunda, fenómenos físicos como la temperatura, que dan como ciertas neblinas y opacan un poquito el vino, pero puede ser algo que con la temperatura vuelva a su estado natural. Otra pueden ser precipitados producto de sedimentos, envejecimiento del vino, en vinos no filtrados o por largas guardas. Y el otro, causadas por problemas de estabilidad o de contaminaciones que le dan esta opacidad al vino. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la materia. Me encanta. Me encanta porque es un tema que viene mucho. Es como, ay, pero yo vi que el vino tenía unos cristalitos o que tenía como una arena y yo no me lo tomé porque pensé que no. O sea, aquí toca recordar una cosa muy linda y es que no hay nada en una botella de vino, pues que tenga los controles adecuados, que me pueda hacer daño. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, pero sí hay ciertos niveles de turbidez, hay ciertos niveles de opacidad del vino que pueden llegar a ser un problema o decirme que tiene un problema el vino. Eso hace parte de la evaluación inicial del vino. Yo por eso cuando agarro una copa en concurso, uno se siente y dice, ay, este vino está limpio y brillante. Es lo que normalmente uno siempre dice de primero. Este limpio está límpido y brillante.
¿Por qué? Porque los vinos de hoy en día, con la tecnología de hoy en día, son limpios y brillantes. Hay cosas que no lo son, pero generalmente lo son. Uno de los primeros cosas que mencionó Karen es el tema del no filtrado. Y acá quiero meterme al principio para entender un poquito cómo logro estos vinos limpios y brillantes, porque esto es algo relativamente nuevo en el término de tecnología de vino, no estoy hablando de 100 años, 150 años nada más, porque seguramente antes no eran así. Y esto se debe a que al final del proceso del vino, que lo hablamos en capítulos de procesos hace un buen tiempo, eh, yo tengo dos cosas que son súper importantes, bueno, tres cosas que son súper importantes, que es el filtrado, la clarificación y la estabilización. ¿Ok? El filtrado, ¿qué es? Como su nombre lo indica, lo que quiero hacer es filtrar el vino con el principal objetivo de eliminar levaduras. Este es el principal objetivo del filtrado. Yo elimino levaduras, ¿para qué? Para que después en la botella estas levaduras no me generen una segunda fermentación, no me generan aromas y sabores raros, y diferentes cosas. Esto es un proceso hoy en día mucho más opcional que hace un tiempo. Hay muchos enólogos que hoy en día no filtran. ¿Por qué? Porque al filtrar yo no solo quito levaduras, sino que quito también color, quito aromas y sabores. Y hay muchos puristas que dicen que no, que la filtración no es buena para el vino, entonces no filtro. Los filtros se pueden hacer de muchas maneras. Uno de los más comunes son filtros a través de celulosa, o sea, literalmente de papel, como si le estuvieran pasando por un filtro de café. Y estos filtros se hacen a través de una máquina alargada donde yo le puedo poner ciertas placas con diferentes filtros, con diferentes materiales. Realmente es un proceso donde yo literalmente conecto una manguera por un lado de una máquina que parece como un hot dog, como un perro caliente, básicamente, y sale por el otro, ¿sí? Hay unos procesos de filtrados más complejos, hay unos procesos de filtrados a través de fuerza centrípeta que los meto en un tanque y les doy como vueltitas para sacar los temas materiales. Y este, de nuevo, es un proceso opcional y, por ejemplo, en vinos naturales o en cosas muy específicas como los soporto vintage o algunos enólogos que simplemente deciden no hacerlo, se ve y hoy en día es bastante común. A veces uno encuentra detrás de la etiqueta, en la contraetiqueta dice vino no filtrado, ¿ok? Que es muy interesante. Ahora, después está el clarificado, que el clarificado es un proceso de filtrado pero mucho más delicado, mucho más fino, que hoy en día se hace muchísimo con unas tierras que se llaman tierras bentonitas o con productos de algas, pero que normalmente lo encontramos todavía con claras de huevo, como si estuviera clarificando un caldo de pollo en la casa, o sea, literalmente. De ahí es donde sale el cuento de los vinos veganos y no veganos, básicamente. Muchos años atrás se utilizaba sangre de toro, y de vez en cuando hay algunos que utilizan una cosa que se llama isinglass, que es básicamente una gelatina de pescado. Entonces, ojo, cuando utilizo isinglass, cuando utilizo claras de huevo o cuando utilizaba sangre de toro, porque sangre de toro claramente ya no se usa, Cero eh, vegano. cero vegano, ¿sí? Ahora, de nuevo, yo siempre decimos con el tema de los vinos veganos, no es como que yo pueda sentarme y por olfato decir esto es vegano y esto es no vegano. No, esto es ya más un tema de vida y de estilo de vida que es algo completamente diferente. Entonces, esto, ¿sí? Filtrado más clarificado. Después, normalmente puede venir un proceso que se llama proceso de estabilización. El proceso de estabilización es básicamente bajo la temperatura a menos de 4 grados para no obtener cambios ni en aromas, ni en sabores, ni en cosas diferentes. Y dejo que haya cosas que se decanten hasta el fondo del tanque. Esto me asegura una estabilidad no estabilidad de microbios, ni de levaduras, ni microbiológica, sino es una estabilidad realmente de los componentes sólidos que tiene el vino. ¿Para qué? Para que después, si por cualquier cosa, que era otra cosa que comentaba Karen antes, que el tema de la temperatura, si yo tengo un vino no filtrado, que le hago un pico de temperatura porque es que lo subí a un avión, lo subí a un barco, me lo llevé en carro para la finca, no sé, cualquier cosa, puede que este choque de temperatura, ¿sí? Haga que haya elementos que se mezclen o que se junten o que se separen, y yo llegar a tener una turbidez. Entonces, este proceso de estabilización yo lo necesito para que esté brillante y que no se vayan a romper estos enlaces para que después haya cierta turbidez. ¿Ok?
Aquí el tema del brillo ya es otro tema y hay dos cosas que afectan muchísimo el brillo del vino. Un vino debería ser brillante, sí, debería ser brillante, pero hay varias cosas que afectan este concepto, que es la acidez. De hecho, muchas veces se corrige acidez para aumentar brillo de vino. No es el objetivo principal es corregir acidez, como su nombre lo indica. Y el otro aspecto es el ácido del vinagre. ¿Sí? Cuando yo tengo un vino que se avinagra, ¿sí? Que se pica, que llamamos, que yo abrí un día la botella y la dejé 4 o 5 días porque, pues, no sé, se me olvidó, no me la tomé, o me fui de viaje, cualquier cosa, o el corcho permitió demasiada microoxigenación y se generaron esos ácidos acéticos. El ácido acético hace que el vino pierda transparencia y brillo. Entonces, si yo tengo un vino que está, digamos que opaco, más que turbio, acá estoy hablando más de opaco, hay una posibilidad de que ese vino ya tenga ácido acético, o sea, que huela a vinagre. Entonces, así es como yo hago para tener un vino límpido y brillante, ¿sí? Ojo, una cosa es turbio, otra cosa es brillante, yo puedo tener turbidez y brillo al mismo tiempo, sí, más o menos, pero esto es digamos que la base normal. Una vez yo tengo este vino limpio y brillante, hay algunas cosas que pueden hacer que el vino se vuelva turbio, ¿sí? Y ojo, la turbidez es rara de ver porque puede ser contenido proteico, o sea, proteínas que vienen directamente de la uva, pueden ser un tema enzimático que vienen con levaduras o bacterias, pueden ser taninos y antocianos, que son uno de los temas más chéveres que vamos a ver ahorita, pueden ser inclusive los colorantes, los mismos antocianos del vino, pueden ser levaduras que dejé a propósito en el vino, o pueden ser sales o cristales de bitartrato, que ese es otro de los temas, que eso pasa más en vinos blancos, ¿ok? Pero hay ciertas cosas que me pueden generar unos cambios y de pronto la más común, ¿sí? Es el tema de la evolución del vino y de los no filtrados. Sí, exacto. La evolución del vino es algo súper divertido porque siempre les decimos que no todos los vinos están creados para la guarda, para la evolución en botella y muchos, y más hoy en día, cada vez se hacen más vinos para el consumo joven. Y cuando hablamos joven, por si no han oído nuestros otros episodios, es un vino entre 3 a 5 años desde que salen a la venta, es considerado un vino joven. Entonces, todos los demás vinos que se guardan por un periodo de tiempo para que evolucionen en botella es porque estamos buscando esas notas terciarias y todos estos cambios que van a pasar con la evolución. Uno de esos cambios a nivel químico es, como les estaba diciendo Nico, los antocianos son los, el color que tienen las pieles de las uvas, los taninos, ya es algo que venimos hablándoles a ustedes paulatinamente y hemos hablado mucho del tema de los taninos, que es esta textura, esta astringencia en boca que tienen también las pieles de las uvas, los escobajos, las semillas. Entonces, ¿qué pasa? A nivel químico, con los vinos de guarda, estos antocianos y taninos suelen unirse. Son procesos que van pasando en la botella. ¿Cómo se manifiestan estas uniones químicas? Con sedimentos. Entonces, los vinos de larga guarda, en su mayoría, suelen tener sedimentos en el fondo de la botella que son dañinos. No, no son para nada dañinos, que de repente no se ven tan agradables a la vista, y alguien que no conozca que el sedimento es parte del proceso evolutivo de un vino le puede desagradar, y entonces en este momento puede filtrar su vino con un colador pequeño, o al decantar el vino, parte de lo que buscamos con el decantado del vino es no, una vez que decantamos en el decantador, no voltear la botella completamente para que parte de estos sedimentos por peso, por densidad, queden en el fondo de la botella, y también dentro del decantador se van a sedimentar, van a bajar, y también va a ser como un segundo filtrado del vino. Pero si les molesta mucho y no quieren que pase para nada la copa, pueden colar su vino, no hay ningún problema. Pero lo que les quiero decir es que entonces parte del aspecto del vino, de por qué podemos ver un vino con cierta, no turbidez, pero ciertos sedimentos, es por estos cambios químicos. Eso no quiere decir que el vino está dañado, más bien
cuando nosotros queremos probar un vino y hay sedimentos, es hasta más fácil sentirles esos sabores al vino porque están como bien concentrados, por decirlo de Sí, alguna manera. es bonito, yo siempre digo que es un poquito el alma del vino cuando era joven. Sí, es como una fotografía del vino. Yo al final recomiendo que agarren una cuchara y se coman esos sedimentos. No es lo más cómodo del mundo porque se siente como cuando uno se toma una piña colada en la playa que le entra un poquito de arena en los labios. Pero sí, es una polimerización de los taninos y los antocianos. Esto es lo que está pasando durante todo este tiempo. O sea, las cadenas de taninos se están mezclando con los antocianos, que es súper bonito. ¿Por qué? Porque esto hace que los taninos se sientan más suaves. La evolución del vino, hemos hablado que una de las cosas más importantes es que me suaviza los taninos, me los pone más amables. ¿Sí? Esto se da por esa polimerización y el resultado de esa polimerización es el decantado de elementos sólidos al estar cambiando, ¿sí? Estas cadenas de taninos y antocianos, lo cual también hace que me cambie el color. Entonces, cuando hablamos de evolución, ¿sí? Hablamos de vinos de guarda hace algunos capítulos y hablamos de evolución hace muchos capítulos, lo que está pasando es esto, taninos, ¿sí? Se queda en boca, antocianos, el color del vino tinto, se mezclan, ¿sí? Importantísimo volver a decir que acá estamos hablando de vinos tintos, eh, y suavizan el vino en taninos y cambian el color del vino, ¿sí? El resultado son estos sedimentos. Y estos sedimentos, pues, hacen parte de lo que fue el vino al principio en el momento de embotellarlo, ¿sí? Por eso es que se decanta, por eso decantar no es lo mismo que airear, porque yo puedo pasar un vino a un decanter para airearlo o puedo pasar un vino a un decanter para decantarlo. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. La decantación es la separación de estos sólidos con el líquido, que sí tengo aireación adicional, por supuesto, pero hay muchos vinos que no necesitan decantado, lo que necesitan es aireado. ¿Cuál es la diferencia práctica? Que el decantado lo hago con una vela, mirando a través de la luz de la vela la botella para ver cuándo paso los sedimentos al decantador. Después, sí, en el decantador vuelvo a revisar si no hay sedimentos. Mientras que en un aireado yo lo tiro con toda la fuerza a un decanter simplemente para abrirlo, que reemplaza un poquito el aireado, el swirling de la copa, ¿sí? Mi maestra de vinos, Valeria Mortara, que ojalá algún día nos esté escuchando por acá, me decía que el mejor decantador es la copa, porque en la copa yo puedo airear, en la copa yo puedo abrir. Sí, si yo necesito decantar porque realmente hay sedimentos, la copa no es lo ideal. ¿Por qué? Porque yo las últimas dos o tres copas las voy a tener con sedimentos. Ahora yo puedo bancarme estos sedimentos y entender y verlos en la copa que no se ve tan lindo, no se ve tan elegante, pero es una barraquera. Hace unos meses me acuerdo que abrí un Oporto Vintage, año 2003, o sea, un vino de 22 años, y eso, tenía unos sedimentos que eso parecía, o sea, parecía cuando uno está haciendo pan que se le queda todo pegado en las manos, Wow. y era divino, a mí me pareció espectacular, pero todos los asistentes estaban como mirando, pucha, no me va a atragantar, esto no me va a matar, por supuesto. Si uno no entiende qué es lo que hay detrás, pues está bien. Y pues uno Porto Vintage está, se sabe, un Porto Vintage, o inclusive hay una categoría de Porto que se llama Crusted, que está pensado para que la gente entienda que van a tener sedimentos. Los Oportos Vintage, los Oportos Crusted y otra cantidad de vinos en el mundo, ¿sí? Son decantables obligatoriamente, de alguna manera, pensándolo. Sí, yo lo abría, a Claro. mí me pareció fantástico, pero pues los clientes estaban un poquito asustados, obviamente pues se les explicó todo el asunto. Claro, veníamos, además fue muy chistoso porque veníamos de escuchar el mariachi de la Guardia Presidencial de Colombia, o sea, un cuento rarísimo. Qué locura. Bueno, sí, pero para irles resumiendo a la manera que vamos hablando, ¿no? Normalmente, y es lo que nos vienen enseñando cuando uno ve los pasos de la cata del vino, tradicionalmente esperamos un vino brillante. Por ejemplo, un vino blanco joven, un vino espumoso con método tradicional, un vino rosado clásico. Nosotros esos vinos esperamos verlos totalmente brillantes, los mismos vinos tintos clásicos, brillantes, como transparentes. No tiene que ser en intensidad de color, pueden haber vinos
perfectamente súper intensos en color, que nosotros a través de el vino no nos podamos ver los dedos, ni las uñas, ni ninguna letrica por detrás. Eso es un vino que tiene intensidad de color, pero a su vez es un vino brillante, transparente, que no se ve turbio. Eso es lo que normalmente buscamos en un vino, pero existe la posibilidad de que el productor busque preservar la textura del vino, esa sensación de materia, esa mínima intervención. Entonces, en ese caso, la turbidez del vino no va a ser accidental, no va a ser considerado un defecto del vino, sino va a ser una consecuencia lógica de una decisión que se tomó en bodega para poder hacer ese vino. Entonces, en ese caso, vemos vinos como los petnats, los vinos naturales, los vinos naranjas, vinos espumosos, inclusive artesanales, que se hacen un poco más artesanales. Entonces, podemos ver ahí muchas opciones Ujú. de vinos que sí van a tener una turbidez de cierto nivel intencional. Y eso no quiere decir que el vino esté malo ni dañado, sino que eso fue lo que se buscó en bodega. Eso se hizo como propósito. Quería simplemente aclarar este punto como para que tengamos una... Sí, especialmente en estos pet nuts que decía Karen, o sea, el pet nut y muchos vinos, digamos que naturales, eh, pueden llegar a tener esto. Y es muy lindo porque también hay una categoría, bueno, no es solamente una, hay varias de estas, donde hay espumantes que a propósito se le dejan las lías. Piensen que un champagne, un cava, antes de el degüelle y el filtrado que se le hace, porque finalmente es el degüelle, o sea, el removido y el degüelle y el rellenado con el licor de expedición, es finalmente un filtrado. Eso es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Si el degüelle y este no son términos, vayan, tenemos un capítulo de espumante que está súper lindo y cuando quieran, ¿sí? Vayan a nuestra página web en www.detrasdeunacopa.com. Ahí tenemos no solamente nuestra suscripción donde van a poder participar de catas virtuales con su propio vino, conocer gente increíble, sino adicionalmente compartir y preguntarnos estas cosas ya con una copa en la mano, que es mágica, ¿sí? En esta suscripción van a tener también acceso a unas clases pregrabadas, son 50 clases en total, es un material increíble, pero dentro de este material hay una guía de decantado y hay una guía de espumantes. Entonces aquí van a tener todas nuestras opciones. Recuerden, www.detrasdeunacopa.com, ahí está la información de la suscripción y de nuestros viajes y del crucero que vamos a hacer en agosto de 2026, que va a estar fantástico, ¿ok? Entonces, a lo que iba yo, hay una categoría en Prosecco, que lo pueden ir a escuchar a nuestro capítulo de Prosecco, que se llama Sotorribe, ¿sí? O Colfondo, donde yo no hago este filtrado nunca. Yo termino una fermentación en la botella y tengo los sedimentos. Entonces, cuando le doy vuelta a la botella, ¿sí? La botella está todavía llena de levaduras. Tampoco es tanto, no es como que uno diga, uy, pucha, esto se ve, esto no es ni siquiera translúcido, tiene un poquito, pero hace parte interesante de lo que es la denominación de origen, esta categoría, porque además va a cambiar un montón. Yo recuerdo hace muchos años en un restaurante donde trabajaba, el dueño del restaurante logró que Sebastián Zucardi en la bodega Alma 4, es una bodega de espumantes que es hermosa, y Las Perdices, que era otra bodega de Argentina, le vendieran espumante sin filtrar. Entonces era muy lindo porque primero la etiqueta estaba al revés. Yo lo tenía que guardar dentro de la nevera en unos cajones, casi que fueran como unas petacas de cerveza, porque el espumante tenía que estar dado vuelta en la nevera para que se mantuviera frío. Y estos, ¿sí? Los sacábamos, lo presentábamos con la botella al revés, porque necesitaba que las levaduras estuvieran en la parte de abajo del pico de la botella. Entonces uno presentaba la botella al revés, por eso volteaban la etiqueta para que la gente lo pudiera leer cuando uno se lo presentaba con el pico hacia abajo. Y después hacíamos un degüelle en la mesa dentro de un balde de agua. Solo lo tuve que hacer 3 veces. 2 veces empapé a los clientes, los bañé
No vale. Y la otra vez me bañé a mí. No, 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 no. Pero era una experiencia súper divertida y la verdad que fue súper lindo poder hacerlo. Bueno, vamos a hablarles un poco cómo determinar esta turbidez en los vinos y por etapas para saber cuándo puede ser un defecto o cuándo puede ser una turbidez natural, porque bueno, es parte de lo que queremos que les quede en este episodio, ¿no? Y es parte de lo complicado, como que uno ve un vino turbio, entonces la primera reacción es, ¿estará dañado? ¿Será así a propósito? Pero claro, también depende del vino que compramos o que estamos consumiendo. Si es un pet nat, ya sabemos que no es un defecto, pero un pet nat también puede tener un defecto. Ah, Entonces, claro. bueno, vamos a darles algunos tips y yo los voy a ir diciendo y Nico, tú me vas complementando lo que me Perfecto. falte. Pero, por ejemplo, vamos a imaginarnos primero, la etapa visual, ¿ok? Vamos a ver la turbidez de nuestro vino y esto es algo que objetivamente con nuestra vista podemos determinar. Ahí podemos tener escenarios diferentes. Por ejemplo, hay una turbidez fina, uniforme, tipo una neblina, ¿ok? En donde el vino se ve opaco, pero de forma bastante homogénea, como un velo sutil. Vamos a ponerlo así. Eso puede ser muy compatible con vinos sin filtrado, ciertas partículas finas que están en suspensión en el vino, ¿ok? Entonces, en este caso podemos pensar que es simplemente algo hecho adrede. Ahora, ¿cómo sabemos cuando es una turbidez, o sea, una inestabilidad proteica, por decirlo así? Ya estoy tratando de buscar la manera de facilitar la información, ¿no? Como no lo sabemos, entonces, si nosotros vemos que es una turbidez más densa, como más lechosa, el vino está nublado pero como pesado, con un aspecto como grisáceo, por decirlo un poquito así, es ya más probable que esto sea un defecto del vino. Hay turbideces lechosas que pueden venir de refermentaciones no deseadas, de bacterias, de problemas de estabilidad en el vino. Y entonces, en este caso, yo considero que la nariz y la boca nos van a ayudar a que tomemos la decisión de si es un daño o es parte de lo que se quiso buscar. Entonces ya sabemos, cuando es algo muy homogéneo, como sutil, como una neblina, podemos deducir que es algo hecho adrede. Cuando yo es algo más denso, más como pesado, más como grisáceo, vamos a ir a la boca y a la nariz para poder determinar, y eso va a ser como el siguiente paso para poder determinar un poco más si hay algún daño. Hay otra opción que es verle al vino partículas flotantes, copos, filamentos, grumos, y eso sí puede ser ya una bandera roja un poco más evidente. Si ves tipo algo muy irregular, pero como un material suspendido, ya flotante en el vino, algo extraño, ahí sí puede ser una actividad microbiológica, algún precipitado no esperado en el vino. ¿Ok? Esto es diferente a los sedimentos normales de los que les hablamos Nico y yo anteriormente, que están en el fondo de la botella principalmente y que se nota que es un sedimento del color del vino natural, no es algo que está flotando. Entonces, bueno, simplemente les quería nombrar que existen estas opciones y ya después podemos pasar al olfato simplemente para como poder determinar. Entonces, cuando una turbidez es intencional, el vino nos va a oler limpio, nos va a oler sí, a fruta principalmente, que es lo que queremos en el vino, y sí puede tener unas notas más fermentativas como a panadería, a lías, a levaduras, y esto es normal, pero es algo agradable, es algo coherente. En cambio, cuando ya estamos oliendo el vino, pero lo leemos como que, no sé cómo explicarlo, Nico, como avinagrado un poco, Sí, o como sentimos, fermentado, como entre achicha, kombucha, fermento, como esos fermentos de maíz, sí, sí, como a panadería, pero en fermentación. De pronto va por ahí.
Exactamente. Entonces ahí ya podemos tener como la duda y poder pensar que esta duda es real de que el vino puede estar dañado ahorita. También hay defectos del vino como la acidez volátil, como el TCA y todo esto que se huele el TCA al abrir el vino en el corcho. Hay otros defectos del vino que también los vamos a determinar con el olfato. Pero no sé, Nico, si quieres ayudar a dar un poco más de hints de cómo determinar. Sí, es difícil, o sea, de verdad que visualmente es muy difícil. Solamente Sí. visualmente tiene que ser un caso muy extremo como que para que yo pueda decir esto está bueno, esto está mal. Realmente tiene que ser muy, muy extremo. El tema es que muchos de los efectos del vino vienen de estos temas lácticos, de estos temas de bacterias. Entonces, uno de los defectos que a veces se considera defecto, a veces no, es el tema de la Brettanomyces. ¿Sí? Acuérdense que es un defecto, que también lo hablamos en un capítulo pasado, donde hace que el vino huela súper animal, a establo, a sucio, a estiércol, y esto viene mucho de esta levadura que se llama la Brettanomyces, que se puede dar en la barrica, se puede dar en los tanques, se puede dar bueno, en diferentes lugares. Pero Brettanomyces en muy pequeñas cantidades puede llegar a ser muy interesante. Hay algunos como yo que no consideran que es un defecto tan grave, porque a la gente le gusta. La verdad es que en los años 80 los vinos de Burdeos, esta era parte de su complejidad. Ay, es que este vino está súper complejo, no, más que tenía un defecto. Pero en pequeñas cantidades, lo que voy a decir es súper polémico, en pequeñas cantidades, olor a estiércol puede ser interesante. ¿Sí? Entonces hay muchos de estos temas que vienen de estas levaduras o de bacterias lácticas o de problemas de inestabilidad microbiológica que se da sobre todo cuando no filtro, cuando hago vinos naturales, cuando hago petnats. Por esto es tan común encontrar en los vinos naturales o los vinos con mínima intervención estos aromas animales y estos aromas a fermento. ¿Okay? Entonces es muy interesante. Por la vista, es otra de las discusiones que tenemos con Karen todo el tiempo. Yo creo que uno no puede decir demasiado, pero sí se puede con la nariz y la boca. Sí, también ¿Ok? puede oler, el vino también nos puede oler a azufre o a huevo podrido y así, y ahí ya sabemos que es otro de los defectos del vino, que puede ser la reducción. Pero no Ujú. necesariamente en estos casos el vino va a estar turbio. Y como hoy estamos hablando de la turbidez y no de los defectos del vino, simplemente lo que yo les quería decir es que no solamente en la parte visual vamos a determinar la turbidez, sino que la turbidez es producto de un defecto, sino que también lo podemos comprobar con la parte olfativa y Sí. obviamente con la parte gustativa, pues, o sea, Mm. Sí, acá es bonito porque es eso, yo no puedo decir nada sin probarlo y sin olerlo, no puedo decir absolutamente nada, ¿sí? De pronto, hay uno que llama muchísimo la atención, que a mí me encanta, que son los cristales, ¿sí? No sé, de pronto les ha pasado algunos vinos blancos, porque generalmente yo tengo los sedimentos o la turbidez en vinos tintos, que ya vimos cuáles eran los motivos, sedimentos y turbidez en espumantes cuando no tengo estos procesos de filtrado, pero en los vinos blancos, como no tengo taninos, como no tengo antocianos, ¿sí? No voy a tener estos sedimentos. En los naranja tampoco voy a tener estos sedimentos. En los naranja de pronto tengo turbidez por oxidación, porque justamente el objetivo es suavizar los taninos a punta de oxidación para que sean amables en boca, pero en los vinos blancos, ¿sí? Voy a tener, ¿sí? Una cosa que son las sales o los cristales de bitartrato de potasio o tartrato cálcico se llaman, ¿sí? Si les sirve de algo el nombre. Son pequeños cristalitos que se forman en el fondo. o sea, Que es si muy uno los pasa cool. por... A Ah, mí se me ven ha súper pasado cool. Se ven súper. súper bonitos. Yo me siento como ruso rico tomando vodka con hojas de oro, pero no van a hacer nada. De pronto pueden llegar a generar un poquitito de incomodidad, pero no es grave, o sea, no es para nada grave, Y eso en sí mi lo pueden opinión. conseguir ¿Sí? en vinos blancos. Hay unos vinos blancos que se pueden conseguir más fácil que en otros. Yo Sí, creo sí, sí. que en Viño Verde, ¿no? Sí, de vez En, en cuando. De vez en cuando Viño Verde sí. tiene algunos. Esto se da más que todo de nuevo, por falta de estabilización.
sea, no hice este proceso de estabilización, ahí lo tengo. Sí, ahí es parte del proceso de estabilización, quitar estas sales. Y ojo, cuando digo sales no es que vaya a saber salado, simplemente acuérdense que la sal es un compuesto químico que tiene una estructura y una estructura fija que va a hacer que esto se llame sales. Sí, pero no, no es salado, no van a tener un vino salado. Si tienen un vino salado es porque están en la costa de Chile o porque tienen algún efecto que tampoco es salado, ¿no? Que es sensación de salado. Sí, vinos Sensación. salados no hay. No A hay, menos que no tengan exacto. sal ustedes en la cocina, no van a tener este problema nunca. Bueno, y la otra manera de determinar también si la turbidez de un vino es adrede o es un defecto es en la boca, que se los seminombré, pero les quiero brevemente explicar un poquito más. Si ustedes prueban el vino, ya estamos en la etapa de la boca y lo sienten con textura, está turbio el vino, obviamente, lo sienten con textura, pero con sensación como a materia, pero y toques inclusive hasta levadura o un espumoso que no tuvo degüelle, pero lo sienten estable y lo sienten como delicioso, afrutado en la boca, entonces se puede pensar que es parte del proceso de lo que se quiso con ese vino, pero si prueban el vino y sienten los sabores apagados, una oxidación evidente, una acidez punzante desequilibrada o un amargor muy extraño en la boca y aparte el vino está turbio, entonces ya pueden determinar que el vino no está bien. Por eso es que quiero que no solamente se fijen la turbidez en la parte visual, sino lo comprueben después con el olfato y el gusto, como para determinar un poco y sentir esa textura y ese carácter y esa identidad del vino y así poder determinar más si fue a propósito, porque es algo positivo y tienen simplemente más textura en el vino, pero también tienen la fruta, o si es un defecto y simplemente va a romper el balance y va a ser un vino como sucio y oxidado, muy ácido y desbalanceado. Sí, al final la nariz y la boca va a ser lo que les va a decir absolutamente todo. Sí, pero es interesante. Y repito, porque es súper importante entender que nada de esto les va a hacer daño. Ustedes no se van a atragantar, no hay nada que sea venenoso, nada que los pueda enfermar. No, de pronto lo que va a tener es una sensación no tan cómoda en la boca, ¿sí? O en el caso de una oxidación, pues una sensación de vinagre, de vinagre, de ácido acético que se llama, ¿sí? Que de pronto no es tan agradable. Pero entonces no hay que juzgar el vino por eso. Dentro de las catas, como se los decía, limpio y brillante es una de las cosas que uno... Yo cuando hice el WSET 4, cuando presenté el WSET 4, que no pasé, que todavía no he pasado, me acuerdo que una de las recomendaciones era ponga todos los papeles y escriba antes de mirar los vinos, ni siquiera. Limpio y brillante, limpio y brillante, limpio y brillante, limpio y brillante. Porque así eran todos los vinos hace 20 años. Exacto. Ujú. Bueno, 20 no 10, sí, tampoco. Pero hoy en día hay vinos que pueden estar en muy buen estado y ser turbios. Esto era algo que cuando yo estudié sommelería en el año 2009, era muy raro. Eran casos muy específicos. ¿Por qué? Porque si el porto era vintage o era crusted, ya lo habían decantado para la cata. ¿Sí? O si el espumante tenía levaduras, la dejaron sedimentar y lo sirvieron sin levaduras. Entonces ahí han cambiado muchísimo los tiempos. Y bueno, ya saben que dentro de los vinos que a propósito adrede se hacen con turbidez están los sin filtrar y sin clarificar, que Nico ya les explicó los procesos, los petnat y algunos espumosos más artesanales, los vinos naranjas, los vinos blancos con ciertas maceraciones. ¿Por qué? Porque estos vinos pueden tener una extracción fenólica y a veces menos filtración para mantener esa estructura especial que se busca a propósito, que tengan más textura, más complejidad y a veces un look opaco, porque es lo que se busca y es lo que estas generaciones jóvenes de cierta manera están buscando un poco, esta onda natural,
y orgánica y que se vean las cosas como más rústicas y naturales y bueno, entonces se empiezan a producir cada vez un poco más. Exacto. Lo bueno es que acá no podemos que hablar de maridaje, No pero tenemos que hablar. no de maridaje. Pero bueno, no, mentira, sí, podemos hablar un poquito de maridaje en cuanto a los vinos super evolucionados y en cuanto a los espumantes con levaduras. Los vinos super evolucionados, claro. Si yo tengo estos vinos que tienen estos sedimentos, quiere decir que estoy con vinos de 10, 15 años que voy a estar Ajá. buscando. No importa, o sea, estoy hablando de una super evolución. Vamos a generalizar vinos super evolucionados. Puede ser Rioja, puede ser Ribera, puede ser Burdeos, puede ser California. Cuando yo tengo vinos super evolucionados, normalmente voy a tener cuerpo más bajito, taninos más bajitos, una estructura más elegante, no tan estructurada. Entonces tengo que salir a buscar cosas no tan pesadas, no tan grandes, no tan grasosas. Más terrosas, más tipo si son vinos tintos con hongos y con setas y que vayan más con todas esas notas terciarias de evolución que hagan buen link y como dice Nico, ya van a ser vinos más elegantes, pues más con sabores y aromas más sutiles. Entonces no podemos darle unos sabores con tanta estructura y tanto, porque van a anular un poco lo que queremos buscar en el vino. Tal cual. Y en los espumantes que tienen levaduras por dentro, tengo que entender que son espumantes, ¿sí? Como el Colfondo, el Sotorribe o algunos no filtrados, algunos pet nuts. Voy a tener que tener en cuenta una cosa muy linda, es que estos espumantes van a seguir cambiando con el tiempo. Yo me compro un pet nut, no es lo mismo ahorita que dentro de 6 meses. Y la recomendación siempre es tomarlo lo más pronto posible. Pero generalmente voy a tener una textura en boca un poquito más arriba. Pero sí lo que va a pasar sí o sí es que son Brut Nature, son cero dosage, no tienen el agregado de azúcar normal que tiene un extra brut, un brut en todas las categorías de espumante del mundo. Entonces tengo cosas muy ácidas que pueden o no tener un buen volumen en boca y una buena complejidad. Y aquí lo que va a buscar es cosas frescas, un tiradito de pescado, sushi sin tantas cosas cremosas, cosas con buena acidez, ensaladas, cosas que realmente me ayuden con esta acidez y que no me opaquen el espumante. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que ya saben, si el vino está turbio y se lo sirven en un restaurante o simplemente lo compran, pero si lo compran es menos probable porque lo van a comprar ya sabiendo el estilo, pero si se lo sirven y está un poquito turbio, pero huele y sabe bien, probablemente es el estilo y es un vino de mínima intervención que no fue filtrado ni clarificado. Si el vino está turbio y además lo huelen y lo prueban, nunca tengan miedo a probarlo y olerlo porque normalmente mismo los defectos del vino no hacen daño, no son letales, simplemente son desagradables. Entonces nunca tengan temor de oler o probar un vino que tengan algún tipo de duda al respecto. Pero entonces si lo huelen o lo prueban y simplemente les sabe mal o les huele mal, entonces ya esto deja de ser simplemente una turbidez hecha porque es el método que quisieron lograr el vino, sino ya se vuelve una señal de un defecto probable. Buenísimo. Chicos, recuerden ir a nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, suscribirse, participar en nuestras catas online que son maravillosas. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche a la hora que nos estén escuchando. Se les quiere mucho y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.